tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Geeks. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy va un poco de la mano con el tema pasado acerca de la ley de la atracción. La pregunta en concreto, así, conciso y en calientito es: ¿en verdad quieres a una mujer rusa en tu vida? ¿En verdad quieres caminar de la mano con tu mujer rusa? Ya sea en tu lugar de origen, aquí en tu país, o allá en aquel país, o en su dado caso, quieres irte a radicar allá y empezar una vida de ceros allá. Ya sea cualquiera de las dos, que tu respuesta sea así, paréntesis, antes de que me digas, puta madre, ahora ya Christopher se volvió el pinche Miguel Ángel Cornejo. No, ni soy Miguel Ángel Cornejo, ni tú eres un pendejo excelente. Ninguno de los dos casos aplica aquí. Yo lo único que quiero hacerte ver es lo siguiente. Si en realidad tú tienes claro en la mente, como te dije en el video pasado acerca de la ley de la atracción, tienes claro en tu mente que quieres formalizar una familia con una mujer rusa, o en su defecto irte a vivir para allá, o en conjunto los dos, irte a vivir allá con una mujer rusa, pues lo único que tienes que hacer es fijártelo bien en la mente. Aquí no se vale de que digas, aquí no es como que sí, pero esto, sí, pero lo otro. Yo he dicho infinidad de cosas acerca del interés económico, acerca de que estas mujeres buscan cierta estabilidad, acerca de muchísimas cosas. Pero te voy a comentar algo que tal vez tú no sepas y lo voy a hacer de tu conocimiento. Cuando yo conocí a Nastia, yo no tenía un peso partido por la mitad. O sea, sí tenía algo de dinero obviamente ahorrado, que fue con lo que me fui a Rusia, que fue con lo que hice el trámite de todo lo que tenía que hacer allá, que fue con lo que vivimos mientras encontré trabajo, que fue con lo que todo. Sí tenía una cantidad de dinero evidentemente guardada, pero vaya, pues lo que intento decirte es que no era ni millonario, ni tenía una mansión, ni tenía un Mercedes estacionado afuera, o dos o tres, ni tenía carros ostentosos, ni tenía una vida realmente así, porque si hubiera sido ese el caso, obviamente no me hubiera ido a Rusia, obviamente me los hubiera traído para acá. Entonces, desde ahí quiero que notes ese punto. Que les gusta lo bueno, que les gusta vivir bien, que les gusta buscar cosas, que van a buscar el sobresalir como todos. Como lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, como todos buscamos el sobresalir y tener cosas mejores. Es algo que va ya dentro del chip del ser humano, es algo que no nos lo vamos a poder quitar. Todos queremos y creemos merecer algo. Y está muy bien que te lo creas, el merecer, porque el día que no te sientas merecedor de las cosas, ese día, mi querido amigo, ya no vas a servir para vivir, ¿no? Dice un dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es muy cierto. Y aplica aquí de una manera increíble. Entonces, si tú pues no haces esa parte, pues realmente no sirves para vivir, ¿no? Entonces, yo tenía cierta cantidad de dinero ahorrada. No era poco, porque pues, digo, o sea, sí, no voy a decir que tenía 20,000 pesos, no, porque pues, ni siquiera me hubiera costado el vuelo, tan solo supera esa cantidad, ¿no? O sea, sí tenía algo de dinero ahorrado, sí, no lo voy a negar, pero vaya, pues no era dinero suficiente como para ya olvidarme o despreocuparme por la parte económica. No, era dinero para empezar una vida. Dinero que evidentemente me gasté en un vuelo de ida, un vuelo de regreso, otro vuelo de ida, otro vuelo de regreso, rentas en tiempo cuando fue la primera vez, renta de segundo tiempo cuando fue la segunda vez, comprar ropa, comprar cosas, y con cosas me refiero a despensa, comprar, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y prácticamente ahí se me fue el dinero. Entonces, pues realmente no era una cantidad fuerte de dinero la que yo tenía, ¿no? Tampoco era poquito, pero tampoco era realmente mucho. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Necesitas, pues como en cualquier relación, necesitas algo, o sea, porque ya sea que te vayas a alegar a la de los helados en la esquina o a la de los esquites, pues hasta esa, mi querido amigo, necesitas invitarle un refresco, necesitas invitarle un agua. O sea, hay que invertirle a todo lo que quieras, hay que invertirle. El ejemplo que tú me quieras poner, tenemos que invertirle billetito, amigo.
Y pues una mujer no es la excepción. Una mujer, yo lo escuché una vez hace muchos años. Una mujer cuesta y cuesta mucho. Y entre más bonitas la quieras, entre más bonitas las tengas y entre más pretendas tú de una belleza física, más cuesta esa mujer. Eso te lo puedo decir yo porque ya lo viví. Y muchos, he leído comentarios de muchas personas que han estado en similitud de condiciones en las que yo he vivido, que ya se casaron con una rusa, que se casaron con otra persona de otra nacionalidad, pero también de nacionalidades de personas físicamente muy agraciadas. Ellos lo pueden corroborar perfectamente aquí y no me van a dejar mentir. Esas mujeres cuestan dinero, ¿no? Más que una persona normal. A lo mejor una persona normal, pues igual le inviertes una salidita al cine y le inviertes unos nachos. Con esas personas, pues le tienes que invertir un poquito más allá de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste no es aquí, no estamos yéndonos a eso. Aquí el chiste de este video es de que tú te pongas fijo en tu mente. Si tú lo que realmente quieres es a tu chica rusa, es que te pongas fijo en la mente y digas, yo quiero a mi mujer rusa y la quiero así porque así la quiero, porque así la merezco, porque así la deseo y porque, pues sí, así la quiero. Yo soy esta persona y así la quiero, ¿no? Recuerda que todo lo que tú hagas con seguridad, recuerda que todo lo que hagas desde acá adentro, y recuerda que tú lo que hagas con deseo desde tu mente, eso tarde que temprano lo vas a ver aquí. Aquí lo vas a ver en tus manos, enfrente de tus manos. Lo vas a poder tocar, lo vas a poder palpar, como esto. Lo vas a poder palpar y vas a poder decir, yo quería esto y aquí lo tengo. Nadie me lo puso en las manos. Yo solo lo conseguí y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solo fijarte las cosas y estar, como te decía en el video pasado, con la ley de la atracción todo el día con certeza total. Recuerda, no quites esa palabra de tu mente. Certeza de que esto ya está pasando, de que esta situación ya está pasando. Tú eres merecedor de las cosas. Todos somos merecedores de las cosas en este mundo. Yo creo que la diferencia. Fíjense que a mí me pasó algo muy curioso hace un tiempo, ya hace varios años, ¿eh? Un día iba, yo no sé, yo creo que 8 o 10 años, por lo menos, ¿eh? Iba sobre para los que no son de aquí de la Ciudad de México, sobre una arteria principal de aquí de la ciudad llamada Circuito Interior y después ya entronqué con Periférico. En estas dos arterias todo el tiempo hay carros, como debe de haber en sus ciudades de origen, de donde sea que me estés viendo, ¿no? Todo el tiempo había carros. Entonces yo siempre me quedaba observando. Y yo decía, ¿por qué hay... Vamos a suponer que estaba taponeado. Los que son de la Ciudad de México, esto me lo entenderán. Los que no son de la Ciudad de México, les explico. A las horas pico, que aquí son de las 5 de la tarde a las 10 de la noche aproximadamente, pero vamos a poner una hora pico más todavía, 8 o 9 de la noche, que ya está parados los carros literalmente. En ese momento yo llegaba, me quedaba parado y yo decía, ¿por qué hay uno, dos, tres? Y los contaba, no sé, 40 carros, 50 carros normales. Carros normales, o sea, comunes y corrientes. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué hay 50 Kias y 20 Aveos y tal? O sea, carros normales, carros comunes y corrientes. ¿Y por qué solamente hay un Mercedes de aquel lado? ¿Y por qué solamente hay un Audi de aquel lado? ¿Y por qué solamente hay un Volvo de aquel lado? Y era mucho si veía a los tres juntos, porque generalmente solo veía uno o tal vez dos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué tienen de diferente esas personas en comparación de todos los demás?
¿Qué hacen de diferente esas personas en comparación de todos los demás? ¿Por qué ese señor trae un carro de $500,000, de $1,000,000, de $400,000, de $300,000, no sé, de cierta cantidad, ¿no? Promedio de $400,000 hacia arriba, ¿no? ¿Por qué trae un carro de esa cantidad y por qué el grosso de la población trae un carro de 150, 200, promedio de $200,000? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le hace él de diferente a lo que hago yo? Y a lo que hace el vecino, y a lo que hace el otro, y el que hace el de frente, y el que hace el de atrás. Hasta que me di a la tarea, después de mucho tiempo de estar analizando, dije, bueno, yo creo que lo que me diferencia a mí de ese güey es que ese güey sí se la cree. Ese güey se cree merecedor de las cosas. Y eso, mi querido amigo, es lo que hace la diferencia entre que tú tengas una mujer rusa y el grosso de la población tenga una mujer normal, común y corriente. Aplica este ejemplo que te estoy dando de los coches que yo veía a las mujeres. Él se creía merecedor de su Mercedes o de su Audi o de su BMW. Y como se creía merecedor, las circunstancias pasaban para que él pudiera tener ese carro. ¿Por qué las circunstancias no pueden pasar aquí para que tú tengas a una mujer rusa? Yo solamente te quiero preguntar, ¿qué te hace a ti o qué me hace a mí? Vamos a poner el mismo ejemplo aquí. ¿Qué me hace a mí diferente de ti? Yo ya estuve casado con una mujer rusa. Ni mido 2 metros, ni tengo ojos azules, ni nado en dinero, y mucho menos, ya saben, ¿no? O sea, no, ninguna de esas. Ninguna de esas. La diferencia, mi querido amigo, es que yo me lo puse en la cabeza y dije, yo lo puedo alcanzar. Yo lo puedo lograr. Y pasó. En determinado tiempo, pasó. Les vuelvo a repetir, ¿cuánto? No recuerdo, solo sé que lo decreté, lo dije, va a pasar y pasó. Solo eso recuerdo. Lo que sí recuerdo que fue el proceso de beca, como se los he dicho varias veces ya, fue muy rápido. 2, tal vez 3 semanas y no más, ¿eh? Y ya después el proceso de conocernos y después el proceso en lo que nos vimos y ya hasta que estuvimos juntos, que eso sí fue un paso un poco más largo. Lo que pudimos hacer por los permisos, el poder ir para allá, todo eso sí se alargó como 8 meses más o menos, ¿no? Pero vaya, pues, ese primer lapso, ese primer proceso en el que nos conocimos, en lo de beca y todo, fue así, rapidito, ¿no? Esa es la pregunta. Vamos a suponer que así como yo veo o vi aquellos de los carros de lujo, ahora ustedes me ven a mí. El mismo ejemplo. ¿Qué me hace diferente? Nada. Tengo las mismas características que ustedes. Y yo les aseguro que incluso muchos de ustedes tienen cosas mejores de las que tengo yo, tanto físicamente como en otros lados que puedan verlo ustedes. Otras características pueden tener ustedes mejores de las que yo tengo. La diferencia es que yo sí me lo creo. Ahora, lo que te quiero preguntar yo a ti es, ¿cuándo te lo vas a creer tú? ¿Hasta cuándo va a llegar el momento en el que vas a creerte merecedor de esa hermosísima mujer? ¿Tú crees que esas mujeres hermosas solamente se fijan en hombres atractivos igual que ellas? No. No, 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 no. ¿Tú crees que esas mujeres solamente buscan hombres que estén nadando literalmente en billetes? No. En su mayoría de veces, sí. Los dos puntos que acabo de mencionar anteriormente. Pero no es verdad. Y yo soy el ejemplo o la excepción a esta regla. Yo lo soy, lo están viendo. Solo es que tú te la creas, amigo. Solo es que tú te la creas, que te lo pongas acá y que te lo pongas acá. Y con eso puedes lograr, no solo tu mujer rusa, puedes lograr todo lo que tú quieras.
absolutamente todo lo que tú quieras. Este video va enfocado precisamente para eso, para que tú te creas. En primera, te sientas merecedor de las cosas, porque desde ahí vamos a empezar. Debes de sentirte merecedor de las cosas. Y en segunda, que te creas que esto está pasando, porque las cosas van a pasar. Tarde o temprano van a pasar, pero de que pasan, van a pasar. Entonces, lo único que les pido es eso. Apliquen la ley de la atracción, aplíquenla como se los dije, con los 3 puntos que les dije, sobre todo el punto número 2 de la certeza. Y como les estoy diciendo en este video, créansela. Neta, neta, créansela. Yo no soy un extraterrestre y tampoco ningún güey que se ha casado con una extranjera. Búsquenlo. En este canal hay cientos, miles de cabrones que se han casado con extranjeras. Véanlos. Somos güeyes normales, comunes y corrientes. En mi caso muy personal, yo me considero una persona más común. No, yo creo que más corriente que común. En verdad, ¿eh? En verdad, no soy más que nadie, no tengo más que nadie, ni me siento más que nadie. Soy una persona común y corriente. Así tal cual se los digo. Solo es querer y solo es creértela. Entonces, por favor, créetela. Empieza a creer que eres merecedor de las cosas. Y cuando eso pase, tú mismo te vas a sorprender del poder que tú mismo tienes. No que este video tiene, que tú mismo tienes dentro de ti. Ese día, no quiero que me des las gracias a mí. Ese día quiero que te agradezcas a ti mismo por darte la oportunidad de creer y de confiar en ti mismo. Espero que estas palabras sirvan de algo. Y este video lo estoy haciendo por 2 intenciones. Una, porque neta de todo corazón, quiero que llegue el primer comentario. El primer comentario que me diga, güey, ya conocí a mi mujer. Ya conocí a esta chica. Estoy saliendo con esta chica. Está pasando. Ese primer comentario. No saben cuántas ansias tengo de leer ese primer comentario. Y en segunda, llevamos creo que un mes ya encerrados. Entonces, pues la ociosidad, el encierro, las cosas, pues empiezan a hacer su trabajo. Y una de esas cosas, pues se llama depresión. Entonces, no quiero que te deprimas, no quiero que te caigas, no quiero que te sientas mal. Al contrario, vamos para arriba. Sé que es un poco difícil decirlo, pero vamos para arriba. Ok, ahora sí, me despido. Muchas gracias, neta, gracias por seguirme. Neta, gracias por confiar en mí. Gracias por ver este video. Y en verdad ansío que llegue ese primer comentario. Y muchos más. Suscríbete si no te has suscrito. Manita arriba si te gustó. Por favor, dale manita arriba. Si no te gustó, dale manita abajo. Acábatelo. Si quieres algo más, otro video u otra cosa más, por favor, ponlo en la sección de comentarios. Que ya sabes que aquí a todos se les da lo que pidan. Pa' acá, pa' acá. Y nuevamente, gracias. Créetela, cabrón. Créetela.